Muy bien, feliz sábado. Y ya casi feliz semana. Vamos, bueno, en la mañana estudiamos. ¿Qué estudiamos en la mañana? ¿Qué estudiamos? Ya estamos en el tema del mensaje de los tres ángeles y en la mañana estudiamos el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Y ahorita nos toca el mensaje del segundo ángel, el cual dice así: lo siguió otro ángel gritando: cayó, cayó Babilonia, la grande, la prostituta, que servía su vino caccioso a todas las naciones y las emborrachaba con su desatada prostitución. Un lenguaje un poco fuerte, como dice tu versión, Steffi. 14:8. Dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Muy bien, es prácticamente el mismo lenguaje. Ahora miren, aquí hay bastantísimo que leer, pero no vamos a ampliarlo tanto, ¿ya? Vamos a lo más básico. Estamos hablando de Babilonia, en griego. En hebreo se escribiría Babel. ¿Estamos bien? Es como, ¿cómo se dice Juan en inglés? John. Es lo mismo. Solo cambia nomás la pronunciación, por así decirlo, por el idioma, ¿verdad? Babilonia, Babel es lo mismo. Significan lo mismo, ¿ya? Y ambos significan confusión. ¿Por qué confusión? Ya lo vimos en la mañana. ¿Qué pasó con la torre de Babel? Se construyó una torre y Dios confundió las lenguas. Y de ahí en adelante, pues, es su significado. Confusión. ¿Ya? Así en pocas palabras. Esa es la historia resumidita, bien rápido, ¿ya? Ahora, la pregunta es esta: ¿qué es o quién es Babilonia? ¿Seguros? ¿Qué es o quién es Babilonia? Es un sistema religioso. Ya, por ahí vamos. Cuando vamos a Apocalipsis 17:5, no quiero meterme mucho en otros temas, pero voy a tocar un texto bíblico. Dice: en su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Muy bien. Vamos a ampliar algo, tal vez un poquito, un tema que no conocemos, pero vamos a ampliarlo, ¿ya? La prostitución, voy a anotarlo, ¿ya? Prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, ¿ya? Es uno de los trabajos más antiguos del mundo, ¿ya? No digo que esté bien, por si acaso. Solamente estoy diciendo que es uno de los trabajos más antiguos del mundo, ¿ya? Muchas civilizaciones antiguas, adivinen qué existía: la prostitución, ¿ya? Hoy en la actualidad, ¿saben cuál es la nueva forma de prostitución? De manera virtual. Hay una página llamada OnlyFans, no la conozco, donde hay chicas que tienen, digamos, su canal, y hay hombres que se suscriben a ese canal por un precio simbólico de, decir, 2,99 o 5,99 y así, ¿ya? Y tú dirás, bueno, imagínate un cliente que te paga $3 al mes, no es nada, ¿verdad? Pero si son 1,000, son $3,000 al mes que tú generas haciendo contenido, obviamente contenido contenido porno, vamos a decirlo así, en lo cual pues hay muchas, ¿qué les digo? Muchos fetiches, muchos gustos, ¿ya? Hay mujeres que hacen unas cosas, hay mujeres que otras cosas, hay un mundo de eso. Hay hombres que pagan incluso por verle los pies a una mujer. O sea, en serio, hay de todo un poco, ¿ya? Pero miren, en la prostitución, vamos a decirlo así, tradicional, existe una casa, ¿ya?
existe una casa y esta casa está llena de prostitutas. Pero, vamos a ponerlo así, hay una prostituta mayor. Es la dueña de todo el lugar y ella es la que administra todo. Y obviamente que la dueña de este lugar no es una mujer joven ni bonita, justamente es una mujer ya vieja y experimentada que ya ha pasado por todos los niveles, vamos a decirlo así. Entonces al punto de que ella ya, pues obviamente una mujer, yo qué sé, que tenga 50 años ya no se ve tan atractiva como una muchacha de 20, obviamente, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los hombres también. Entonces como ella ya digamos, no le buscan clientes, ¿qué hace ella? Pues ella contrata a otras chicas jóvenes, bonitas, ingenuas, y pues forman una sociedad, una estructura, ¿ya? Así más o menos. Y esta es la, ¿cómo se podríamos decir? Esta es la base, ¿no? El modelo a seguir de toda empresa. Es así de simple. Una persona que tiene dinero forma una empresa, contrata personas y trabajan para él, ¿verdad? Pero siempre va a haber una cabeza, ¿verdad? Entonces, vamos de nuevo con Babilonia. Babilonia es la madre de las... Ah. Entonces, es la dueña del prostíbulo. Que obviamente la dueña del prostíbulo, de vez en cuando, habrán clientes que quieran con ella. ¿Por qué? Porque por más bonitas que están las jovencitas, nunca van a igualar a la experiencia de una mujer por el cual han pasado, no sé, 10.000 hombres, por poner un número, que pueden ser más incluso. Ya, nunca se iguala. Entonces, no faltarán hombres que no quieran estar con la jovencita, sino con la madre, ya, con la dueña del prostíbulo, la cual también no está al precio de las jovencitas, está un precio mayor, ya, pero bueno, es así. Entonces, esto es Babilonia, ya, estamos usando el ejemplo bíblico, ¿sí? Yo sé que es un poco vulgar hablar de todo esto, pero Babilonia es vulgar, ¿ya? Entonces toca hacerlo. Entonces estamos usando este ejemplo para ampliar toda esta cuestión, ¿ya? Ella es la madre de las prostitutas, ¿ya? Es la dueña, la señora del burdel. Es la prostituta mayor. Pero esta no es una prostituta tonta. Esta prostituta también pone a trabajar a otras prostitutas, ¿ya? Y ella se alimenta, genera ingresos de las otras prostitutas. Y eso funciona así, esto funciona así. De hecho, en los burdeles, o en los chongos, como le decimos nosotros aquí en el Ecuador, más pequeños también funciona esto, pero a veces no es una dueña, sino un dueño, ¿ya? Generalmente es así, ¿ya? Porque sí, ¿ya? No voy a entrar en muchos detalles, ¿ya? Entonces, esa es la estructura de un prostíbulo, de un burdel, de una prostituta que tiene hijas, ¿ya? En ese sentido, ¿sí? Es una cosa bien sencilla de entender, ¿verdad? Entonces, Babilonia no se limita solamente... Déjenme ponerlo por acá. Vamos a borrar esto. No se limita solamente a la iglesia católica, sino también a sus, voy a ponerlo así, a sus hijas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? No solamente la iglesia católica, sino también son sus hijas. Es un sistema no único, sino es un sistema que tiene ramas. Si hablamos de Babilonia, diríamos que la iglesia católica es el tronco. Y las demás denominaciones religiosas que comparten, sus mismas doctrinas, que son ramas, ¿ya? Digámoslo de esa manera. Es muy sencillo de entender. La pregunta del millón, ¿quiénes son las hijas? Es simple, es muy simple. ¿Ya? Es muy simple. ¿Cuáles son las hijas? Todas aquellas denominaciones cristianas que están unidas al papado. Son toditas. Que siguen al movimiento ecuménico o que no ponen en tela de duda todo lo que se les ha enseñado, como por ejemplo el guardar el día domingo, y se aferran justamente al día domingo y no al sábado, y así como el rapto, y así como y un montón de cosas más, ya. Entonces, podemos proponer una palabra
las hijas de Babilonia son las mal llamadas, y digo mal llamadas porque ya no protestan, iglesias protestantes, que, vamos a poner aquí un paréntesis, comparten la doctrina babilónica, la cual ya venimos estudiando desde Daniel 7, y estudiamos también en Apocalipsis 13, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es la cosa más simple del mundo. Entonces Babilonia, estamos hablando, y si vamos un poquito más atrás, si vamos un poquito, porque dice Babilonia, ¿dónde inició Babilonia? ¿Dónde inició Babel? Babel no inició en la iglesia católica. ¿Inició en qué? Sí, pero ¿con qué religión? Con el paganismo. Entonces Babilonia viene desde el paganismo, que era confusión. Si nos ponemos aquí a hablar de religión pagana, que hacemos una larga historia, ¿verdad? Que sigue su herencia con el catolicismo y sigue con el protestantismo. Entonces tenemos tres ramas de Babilonia. Todo esto es Babilonia. ¿Acaso la iglesia católica no heredó sus costumbres del paganismo? ¿Te acuerdas cuando estábamos en Quito? Vimos ¿cómo se llama? La procesión, gracias, de los hindús. Y me acuerdo que y estábamos comiendo, ¿no le contaste a tu mamá? Estábamos comiendo en un lugar que es de hindús, porque ahí hacen comida vegetariana, entonces es muy fácil para nosotros comer, ¿no? Entonces no tiene nada de malo de comer donde haya hindús, por si acaso. Ya lo hicimos por la comida. Siempre hemos comido ahí algunas veces, pero esta vez nos llamó la atención que vimos una procesión hindú, que era prácticamente una procesión católica. Era una procesión católica. E incluso venían trayendo hasta sus tres ídolos. Ya, la madre, el padre y el hijo, o sea, la Trinidad católica. Y creo que la Steffi se quedó loca, dijo, oye, pero eso es como una procesión católica. De hecho, de ahí vienen las procesiones, viene del paganismo. Es algo que cogió la iglesia católica y dijo, oye, se ve bonito, hagámoslo también nosotros, por así decirlo. O mejor dicho, esto viene ¿desde dónde? Desde el paganismo. Y como el catolicismo, como el Imperio Romano se cristianizó, simplemente heredaron esto, nada más. Muchísimas cosas, ¿ya? ¿Y qué están haciendo las mal llamadas iglesias protestantes? También están heredando las costumbres de la iglesia católica. Y ahí viene lo que tú estabas diciendo antes del ecumenismo y toda esa cuestión. A eso vamos ahorita. A eso vamos justamente ahorita, ¿ya? Ahora, en Apocalipsis 18, 1 al 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ojo, en Apocalipsis 18 se describe la destrucción de Babilonia. ¿Qué nos dice Apocalipsis 18, 1 al 4? Dice la palabra del Señor. Amén. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Muy bien. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Muy bien, interesante, ¿verdad? ¿De qué también se está anunciando? ¿Por qué dice salid? ¿Por qué nosotros salimos corriendo de la casa cuando hay un terremoto? Porque estamos en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque la casa se puede venir abajo, ¿verdad? Sobre todo si es de cemento. Quizás las de madera tienen más oportunidades. Por más viejita que sea la casa, una casa de madera tiene más probabilidades de soportar un terremoto que una casa bien hecha de cemento. Por si acaso, porque la madera es flexible. ¿Ya? La madera, pero el cemento no es flexible, el cemento es rígido. El cemento no es flexible, se rompe. ¿Me hago entender? Ustedes cojan un martillo y denle un martillazo a un bloque. ¿Qué va a pasar? Se rompe. Pero denle un martillazo a una tabla. Te cansas y no rompes la tabla. ¿Ya? Así de simple. Entonces, mire, Dios llama a salir de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia va a ser destruida. ¿Pero a quién manda a salir? A su pueblo confundido y engañado por ella.
a sus hijos. ¿Dónde están los hijos de Dios? Perdidos en Babilonia. Sí, perdidos en... Salid de ella, pueblo mío. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Está en Babilonia. Hay ateos en Babilonia, hay católicos en Babilonia y hay mal llamados protestantes. Personas de corazón sincero que no han conocido la verdad. Luteros, vamos a decirlo de esta manera, simple. Hay muchos luteros en Babilonia que cuando vean la verdad la van a amar, la van a abrazar. ¿Ya? Solamente Dios, exactamente, solo Dios sabe. En mi experiencia personal, yo que salí del sistema y casi fui monja, que conozco muy bien cómo funciona todo por dentro, he convivido con personas igual católicas y es muchas veces casi imposible que logren entender verdades tan evidentes. Es que la cuestión es esta, ¿tú amas la verdad o amas la tradición? ¿O amas la costumbre? ¿Amas tu club? ¿Qué amas tú? Es como, mira, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por tomar un ejemplo bien práctico. Yo muchas veces lo cito, pero es algo contemporáneo y por eso nos sirve bastante de ejemplo. No es porque yo sea, voy a decirlo de una vez, no es porque yo sea machista, ¿no? Pero hablemos del feminismo. Una cosa es ser feminista y otra cosa es ser femenina. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? Entonces el feminismo está basado en una mentira, pero ser femenina está basado en la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Es que, vamos a decirlo de una manera bien hermosa, los hombres necesitan a las mujeres y las mujeres necesitan a los hombres. Ambos somos un comple. Yo no puedo decir, yo no necesito a las mujeres. Yo no puedo hacer eso, yo vengo de una mujer. Y las mujeres no pueden decir, yo no necesito a un hombre. Las mujeres también salieron de un hombre. ¿Saben a qué me refiero? ¿Me hago entender? ¿Ya? Y el mundo necesita a las mujeres. Y el mundo necesita a los hombres. ¿Ya? Entonces yo siempre digo que ¿quiénes son los que mantienen esta sociedad? Los hombres. Pero ¿quiénes son los que les dan propósito a los hombres? Las mujeres. Es así de simple. Los hombres ni siquiera nos gusta usar perfume. Si usamos perfume, es por las mujeres. Porque los hombres no nos andamos oliendo entre hombres. Vamos a decirlo de esta manera, ¿ya? Entonces la vida sería sin sentido en este mundo lleno solamente de hombres. Podríamos mantener esta civilización, sí, pero no tendríamos propósito. ¿Para qué arreglarnos? ¿Para qué tener todo arreglado? ¿Para qué tener todo bonito? ¿Para qué construir grandes casas? ¿Para qué? ¿Para qué ir a cenar a un restaurante de noche si no vas a ir acompañado de una compañía femenina? No tiene sentido, la sociedad se fuera abajo. De igual manera las mujeres, ¿qué pasaría sin los hombres? Dios mío, cámbiale la llanta a un carro. Y no es burla, pero cambiarle la llanta a un carro necesitas fuerza para hacer eso, porque tú no es que coges la llanta de un carro y medio ajustas la tuerca y ya te fuiste. Eso tienes que dejarlo bien puesto si no quieres perder la vida y la llanta se te salga corriendo cuando estés, a 90 kilómetros por hora y te quedes sin llanta, quiero ver qué haces. ¿Ya? Entonces, mira, el mundo está construido de esta manera, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay ciertas ideas locas que nos ha puesto esta élite, ¿no? Que nos divide, ¿verdad? Entonces, mire, vamos de nuevo acá, a lo que estábamos. Salid de ella, pueblo mío. ¿Qué pasa con una mujer cuando una mujer encuentra la verdad? Encuentra la verdad del feminismo. No puedes permanecer. No puedes, pero tú... Chuta, pero es que es la moda. Es que todas mis amigas son feministas. Entonces tú estás en una decisión. O estás con la mayoría o estás con la verdad. Jesús estaba con la mayoría o con la verdad. Con la verdad. Con la verdad. ¿Cuántos le acompañaron a la cruz? Esa era la verdad. Contados con los dedos de una mano. ¿Sí se dan cuenta? Y ese era Jesús. Ya, bueno, continuamos un poquito más adelante. Esto ya les dije. Ya, aquí viene un dato interesante. Babilonia ha embriagado a todas las naciones con el vino de su fornicación, es decir, con sus falsas doctrinas.
La gran ciudad Babilonia se compone de 3 divisiones, desde las que las acabo de explicar, ¿ya? Paganismo, catolicismo y las mal llamadas iglesias protestantes. La guerra, la opresión, la conformidad con el mundo, el formalismo religioso, el culto a Mamón, la búsqueda de los placeres y la conservación de muchísimos errores de la Iglesia Católica Romana identifican con triste y fiel exactitud la gran masa de las iglesias protestantes como una parte importante de esta gran Babilonia, objeto de la advertencia. Voy a repetir la lista, ¿ya? La guerra, la opresión, la conformidad con el mundo, el formalismo religioso, el culto de Mamón. El culto de Mamón es el culto al dinero, ¿verdad? Ya. La búsqueda de los placeres y la conservación de muchísimos errores de la Iglesia Católica Romana identifican con triste y fiel exactitud la gran masa de las iglesias protestantes como una parte importante de esa gran Babilonia, objeto de la advertencia. Ahí está. Entonces es fácil identificar a las hijas. Todos los que se identifican con las doctrinas falsas de Babilonia son hijas son prosti. ¿Por qué le llaman a Babilonia prostituta? Es simple. Es simple. A ver. Miren, hablemos bien claritos. Un esposo, una esposa. Ya, hay un matrimonio, ¿verdad? Matrimonio. Estamos hablando de un matrimonio. Cuando uno es soltero, uno tiene opciones, ¿verdad? Hombre o mujer. Mujer, vamos con las mujeres, que ellas tienen más opciones que los hombres. ¿Ya? ¿Qué pasa con las mujeres? Le escribe el uno, le escribe el otro, ¿verdad? ¿Cuántas opciones tiene? Tienen muchas opciones. Por la mujer más feita, por lo menos tiene 5 atrás de ella. La más feita. Y disculpen usar la palabra feita, pero saben a qué me refiero. Nadie es feo, pero digamos las cosas de un lenguaje que se puede entender, ¿verdad? La mujer más feita tiene al menos 5 babosos que están atrás de ella, ¿verdad? Tiene opciones, ¿verdad? Ella es una mujer soltera. Puede elegir al que ella quiera, puede salir con el que ella quiera. Claro, puede darse la oportunidad de tener un amigo, a conocer, no pasa nada. Una cosa es que tú te andes besuqueando con todo el mundo, son 2 cosas diferentes. Pero estás aquí con una persona que, oye, mira, te quiero invitar acá, bueno, vamos. O mira, ¿qué tal si vamos a la iglesia juntos? Vamos. ¿Es pecado conocer a alguien, hacerse amigos? Pero es diferente cuando anda besuqueándose con el uno y con el otro. Son 2 cosas distintas, ¿verdad? Vamos a aclarar. Ya. Pero ¿qué pasa cuando ya hay un matrimonio? No, pues ahí ya se selló algo. Pero empieza esto ya obviamente desde el noviazgo. Una vez que nosotros entramos en un noviazgo, ahí hay una exclusividad. O sea, la mujercita que tenía 5 opciones y de los 5 eligió a uno, los otros 4, ¿qué suceden? Quedan descartados. ¿Será que la novia le puede decir al novio, no, es que yo mañana salgo, Federico me invitó a salir, voy a salir mañana con él? ¿Cómo que Federico te invitó a salir? Pero tú estás conmigo. Sí, pero... Bueno, ¿estás conmigo o qué? ¿O sigues buscando novio? Así de siempre, ¿verdad? Y si es un matrimonio es más íntimo todavía, ¿verdad? Hay una exclusividad. Tú, yo y tú y nadie más. Así es la historia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la mujer o el hombre, pero hablemos de la mujer porque estamos cogiendo a una mujer como símbolo, ¿verdad? Le es infiel. ¿Cuál es el insulto que le queda a esa mujer? Tú eres una prostituta, eres una perra, eres una y otras cosas que no voy a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue infiel. ¿A quién le fue infiel Babilonia? Porque Babilonia es una iglesia. ¿Y la iglesia es la novia de quién? De Cristo. ¿A quién le fue infiel Babilonia? A Cristo. Porque ella profesa ser cristiano o no. Pero ¿cuántos maridos tiene? ¿Cuántos dioses sirve? ¿A cuántos santos le reza? No. Y cada día, y es increíble, la iglesia católica siempre está haciendo nuevos santos. Y una prostituta siempre está buscando nuevos clientes. Es así. Una prostituta no puede quedarse con 1 o 2 clientes. Se van a aburrir de ella y siempre hay una mujer más bonita que vos. Entonces, ¿qué hace una prostituta? Entre más clientes tenga, mejor, ¿verdad? Así funciona todo negocio, ¿o no? Es un negocio, la prostitución les puse, es un negocio. No digo que sea un buen negocio, bueno, es un negocio. Y entre más clientes tengas, más dinero. Todo negocio funciona así. Vendas lo que vendas, hagas lo que hagas. Entre más clientes tengas, más dinero, ¿verdad? Entonces, pero ella es una prostituta. Y cada día, cada semana o cada mes, no sé, hace nuevos santos. El santo del no sé qué, el santo del no sé cuánto, el santo de fulanita.
¿Y qué pasa también con las iglesias protestantes? No hacen sus propios dioses. No ponen a Dios a un lado por hacer ciertos programas, ciertos eventos, ciertas prácticas, cierta forma de adoración equivocada, errónea. Se está ¿Qué pasa si el marido llega a la casa cansado del trabajo? Ha trabajado todo el día, de 6 a 6. Llega y la mujer está ahí, acostada en el sofá, con el celular en la mano. Y él le dice, oye, ¿y la merienda? Hazte vos mismo. ¿Qué va a pasar a la larga con ese hombre? Se va a despechar. ¿O qué pasa si la mujer se levanta, hace sus cosas? Son las 9 de la mañana y el vago ese sigue en la cama. Oye, ¿que no vas a trabajar hoy día? No, hoy día me dio pereza. Verás que tenemos que pagar la luz, el agua, el internet. Verás que ya tenemos que pagar el arriendo. Ah, no, ya no sé. Anda, vos trabaja, ¿qué tanto jodes? ¿Estará bien un hombre así? ¿Qué va a pasar con esa mujer? Se va a despechar, se va con otro. ¿Verdad? Es así de simple. Entonces, eso también tiene que entrar, ¿qué cosa? Esas cosas entran en el matrimonio. En el matrimonio no solamente son besos y abrazos y algo más. También es, ¿qué cosa? Es trabajo. ¿Ya? Y hay mujeres, por ejemplo, que no quieren que el marido trabaje. No quieren que todo el día pase con ellas. Oye, man, ¿qué te va a dar de comer? ¿Acaso de besos te va a alimentar? Tiene que trabajar, déjalo que se vaya. Ay, es que yo lo extraño. Déjalo que se vaya a trabajar. Y hay hombres que son la misma historia. ¿Verdad? Entonces, miren, volvamos acá. No solamente se trata de es que yo le adoro al santito, no sé qué, eso es una falsa. No, hay muchas maneras de tener una falsa religión, una falsa adoración, un falso culto, una falsa doctrina. Entonces hay muchas formas que aunque mi mujer no me pone los cachos, es una vaga, no me cocina, no me lava la ropa, la casa está sucia, los niños están enfermos. ¿Qué va a pasar con ese hombre? No le pone los cachos, pero no la atiende. ¿Y qué va a pasar con la mujer? No le compra unos zapatitos, no le compra una blusita, no le da para sus necesidades, ¿saben a qué me refiero? Y está que la llena y le llena de hijos. ¿Qué va a pasar con esa mujer? Si se dan cuenta, no solamente se trata de la infidelidad, sino de qué cosa. Hay otras cositas también que pueden dañar un matrimonio, ¿verdad? ¿O qué tal si este hombre es un golpeador? ¿O qué tal si esta mujer solamente pasa insultando a su esposo, haciéndole de menos? Se va a cansar. El mejor hombre se cansa. Y yo he visto casos de hombres y mujeres que han dicho, ¿sabes qué? Ay, no más. Pero que no, el amante, no me engañó, pero ya me tiene loco. O ya me tiene loca. Yo conozco, casos y casos y casos y casos. Ya, pero bueno, ese es otro tema del matrimonio, pero lo estoy usando como ejemplo, ¿no? Ya, de que esto es lo que están haciendo las iglesias más llamadas iglesias protes. ¿Qué predican las mal llamadas iglesias protestantes? El dinero. No, que Dios te va a dar, Dios te va a hacer prosperar, que tú eres bendito en Dios, que bla, 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 que Abraham era rico, Joc también, que no sé cuánto, y que Jesús andaba en un burro, y andar en un burro en ese tiempo para acomodar en un Ferrari. Así dicen. Es que antes tener en esa época tener un asno era, no tenías que ser millonario, pero sí era un animal carito. Pero acuérdate que Jesús lo pidió prestado. Prestado lo pidió. Ya. Y fue por un ratito, yo no sé si lo alquilaron o se lo prestaron a la final. Pero por un ratito se lo dieron. Hizo la entrada triunfal y regresen antes que nos cobre. Así de simple. Así de simple. ¿Qué tenía Jesús en esta tierra? ¿Dónde recostar su cabeza? Literal. A Jacob sí tuvo al menos una piedra. Jesús no tenía eso. ¿Ya? Muy bien. Estamos bien, ¿verdad? Miren, aquí les voy a dar un dato histórico que tal vez no conocían. Un examen de la conducta seguida por la Iglesia protestante en ciertas oportunidades lo demostrará aún mejor. Cuando Roma tuvo el poder, destruyó vastas multitudes, la Santa Inquisición, ¿verdad? Todos saben la historia. De aquellos que ella llamaba herejes. La Iglesia protestante ha manifestado el mismo espíritu. ¿Ustedes sabían esto?
Lo atestigua la hoguera en la cual hicieron morir a Miguel Serveto. Los protestantes de Ginebra, con Juan Calvino a la cabeza. Juan Calvino estaba a la cabeza de eso. Increíble, ¿ya? ¿Ese espíritu de quién es? Es el espíritu de Babilonia. Ese es el espíritu de... No es que tú no estás de acuerdo conmigo, te mato. No. Así está en la razón. No. ¿Ya? Lo atestigua la larga opresión de los disidentes por la iglesia anglicana. Lo atestigua el hecho de que aún los padres puritanos de la Nueva Inglaterra ahorcaban a los cuáqueros y azotaban a los bautistas, a pesar de que ellos mismos habían debido huir de una opresión similar de parte de la iglesia anglicana. Eso fue en Estados Unidos. No me acuerdo cuál ciudad actual es la que en ese momento le llamaban Nueva Inglaterra. Ya no sé si era la ciudad de Nueva York o cuál, pero bueno. Pero estas cosas, dirán algunos, pertenecen al pasado, es verdad, pero demuestran que cuando las personas gobernadas por fuertes prejuicios religiosos pueden ejercer coerción sobre los disidentes, no saben negarse a hacerlo, y esta debilidad se ha de ver en los Estados Unidos como cumplimiento ulterior de la profecía final de Apocalipsis 13, que eso ya estudiamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Todas estas religiones mal llamadas protestantes que han ejercido la fuerza, ¿qué es lo que pasa? ¿Están siguiendo el espíritu de quién? Están siguiendo el espíritu de Babilonia. Ya, es así de simple. Están siguiendo el espíritu de Babilonia. Ahora, si en una iglesia de cualquier denominación religiosa rechazan la verdad por el error que están siguiendo, el espíritu de lo que decía el Estefi en la mañana, tenemos que tener la humildad para que nos señalen nuestros errores y aceptarlos. Pero en la actualidad, si tú vas y predicas en un púlpito, ¿qué te dice? Te dejarán predicar una vez, pero ni más, acuérdate. La gente debiera más bien examinar su situación y ver si su fe o práctica se ha hecho culpable de tener alguna relación con esta gran ciudad de la confusión. En tal caso, debe separarse inmediatamente de ella. Y con ustedes hemos estudiado muchas cosas, ¿verdad? Estudiamos la verdad del sábado. ¿De qué nos dimos cuenta? Que sigue siendo el día del Señor, ¿verdad? Estudiamos las profecías. ¿Y qué nos dimos cuenta del futurismo? Era ¿qué cosa? Una doctrina satánica creada por los jesuitas. Y si nosotros vamos y nos damos cuenta y seguimos creyendo en esas mentiras, ¿qué sucede? ¿Qué dicen ahora? Vamos a la guerra que está pasando en Medio Oriente, que eso es interesante también. ¿Qué pasa con los judíos? Están en guerra. La nación de Dios está en guerra. Mataron un montón de niños, jóvenes, mujeres, ancianos en la Franja de Gaza. Siguen ahora con Irán, que no digo que Irán sea tampoco un sistema, estoy hablando del sistema, no de las personas que pertenecen al sistema. Es un sistema bueno y pacífico, pero el supuesto pueblo de Dios sigue haciendo masacres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque rechazaron ¿a quién? A Dios, rechazaron la verdad. Y Jesús nos mandó a matar, nos mandó a hacer guerra. Y es por eso que está sucediendo todo eso, porque ellos, ¿qué cosa? Rechazaron esa, y porque rechazaron esa verdad, estamos viendo el conflicto que estamos viviendo ahora. Porque no aceptan que ya no son el pueblo de Dios. Bueno, ahorita sí son el pueblo de Dios, pero del Dios Satanás. ¿Ya? El hecho de que los hijos de Dios están en su medio inmediatamente antes de su destrucción es prueba de que profesa ser un cuerpo religioso. Estamos hablando de Babilonia. Por estos motivos es muy evidente que Babilonia de Apocalipsis es la iglesia profesa que se ha unido con el mundo, sea cual sea. ¿Cuál es esa iglesia profesa que se ha unido con el mundo? La iglesia católica, los luteranos, los evangélicos, los pentecostales. ¿Qué música ponen en los cultos? En la iglesia adventista también se está uniendo a eso. No nos vamos a hacer aquí los exclusivos, por si acaso. Porque ¿qué música se está utilizando para adorar a Dios? ¿Música con ritmos mundanos? ¿Ustedes creen que arriba en el cielo los ángeles tocan rancheras, vallenatos, salsa, merengue, tambores, gritos? Un pastor había estado haciendo el Despacito cristiano. ¿Ya? Sacó el ritmo de ese reggaetón y le había puesto letra cristiana. ¿Ustedes creen que los ángeles cantan despacito?
Despacito al reino del cielo, despacito, despacito. Porque a mí me puede gustar el ritmo. Uy, yo puedo bailarlo, puedo cantarlo. Uy, emocionadísimo canto yo. Adiós, adiós. Pero ¿será que Dios utiliza esos instrumentos? ¿Utiliza ese ritmo? ¿Cómo cantarán los ángeles? ¿Se imaginan los ángeles cantar? ¿Qué género? Ellos tienen, bueno, ellos sí tienen un género de música. ¿Saben cuál es el género de música de los ángeles? El celestial. ¿Ya? Cosa que nosotros no podemos cantar. No estamos en la capacidad de hacerlo, ¿ya? Aclaremos esto. Entonces, si yo le voy a dar una serenata a mi novia, a mí me gusta el rock, yo no voy a ir a tocarle rock a ella. A ella no le gusta. Tú vas con una música romántica, pues es una serenata, pues. O vas y le pones un reggaetón. Tú no vas a dar un reggaetón, o sea, perdón, una serenata con música reggaetón, que dale más gasolina. No. Tú puedes ir, hay por ejemplo, bueno, esto es un poco más tradicional de México, ¿no? Las rancheras, pero ya un poquito románticas. O puedes también ser, o sea, algo así más bonito. Pero tú no vas a ver a un reggaetonero dando una serenata y no tiene sentido. Entonces, ¿a Dios, será que a Dios le gusta esta música que estamos utilizando? Yo no creo. Porque cuando nosotros vamos a los instrumentos que utilizan los ángeles en el cielo, se habla de arpas. ¿Cómo suenan las arpas? ¿Sonarán durísimo las arpas? No, es un sonido muy acordioso. No puedes hacer notas fuertes con el arpa, no se puede. Es como con una guitarra. No, por más que le des duro a la guitarra, no puedes hacer notas tan altas que ofendan al oído. Pero una guitarra eléctrica, un tambor, una batería, eso ya son otras cosas, ¿verdad? Un saxofón, esas son cosas ya más altas y tienen ritmos más, ¿ya? Pero los instrumentos de cuerda como el piano, el arpa, la guitarra, son melodiosos. Por más que le metas ñeque y entusiasmo, no le llegas, porque son justamente para eso, para cosas suaves, ¿ya? Seguimos. Babilonia cae antes de ser derribada. Porque ¿qué nos decía Apocalipsis 14? Caída es Babilonia. ¿Y es lo mismo caerse que ser destruido? No, porque yo me caigo y me puedo hasta torcer el tobillo, me puedo romper hasta la pierna. ¿Pero he sido destruido por esa caída? No, ¿verdad? Pero Babilonia antes de ser destruida es caída. Y eso ahorita vamos a averiguarlo. No viene tanto. Sí, déjame ver. Ya, esto ya lo leí. Ya. Los que aplican la expresión Babilonia exclusivamente al papado sostienen que la caída de Babilonia es la pérdida del poder civil por la iglesia papal. Debido a su caída, Babilonia llega a ser guarida de espíritus inmundos y aves aborrecibles, pero tal no es para Roma el resultado de la pérdida del poder civil. Les explico. A ver, ¿el paganismo es caído? Claro que sí, de hecho nunca estuvo levantado, hablando en un sentido espiritual simbólico. ¿La Iglesia Católica es caída? Claro que cayó en los primeros siglos, cuando se corrompió y mezcló el paganismo con el cristianismo y nació el catolicismo. Entonces, ¿la Iglesia Católica es caída? Claro que es caída. ¿El protestantismo es caído o ya cayó? ¿Y cuándo cayó es la pregunta? Y ahora vamos al estudio de la mañana. ¿Cuándo cayó el mundo protestante? Esto es la cosa más simple. Es todo el estudio que hicimos en la mañana. Les voy a poner hasta la fecha. El mundo protestante cayó en 1844. ¿Por qué en 1844, verdad? Porque aquí se dio un mensaje. Bueno, déjenme ver. Yo sé que yo soy bien malo para dibujar. Ya, digamos que es eso. Ya. El santuario. Disculparán, yo no sé dibujar, ¿no? Así que disculparán por tan feo dibujo. Pero por ahí se entiende. Ya, el santuario.
¿Qué iglesia enseña acerca del santuario? ¿Qué iglesia enseña que hay un tabernáculo en el cielo? ¿Qué iglesia enseña que estamos viviendo el juicio? ¿Qué iglesia enseña la verdad de los 10 mandamientos? ¿Qué iglesia enseña acerca del futurismo, el preterismo y el historicismo? Ninguna. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1844? Estamos hablando en la mañana del gran chasco, ¿verdad? Pero yo no les continúo la historia, yo les dejé ahí. ¿Qué pasó después de eso? Muchísimos, si no fue el 98%, ya, para entrar en números un poquito más reales. ¿Qué hicieron cuando pasó el 22 de octubre de 1844? Vais para allá. Y se fueron. Pero los verdaderos hijos de Dios dijeron, algo estuvo mal. Algo está mal, algo pasa aquí, hay algo que no entendimos, porque Dios es real, ¿verdad? Pero la mayoría se había unido, ¿por qué? Por miedo, ¿verdad? Y esto lo vimos recientemente en el año 2020-2021, cuando pasó la pandemia y dentro del mundo adventista al menos, medio mundo salió al campo, o quiso salir al campo. O quiso salir al campo, de los cuales yo conozco muchos que llevan desde hace rato y que sí, que no, que sí. Y cada vez que escuchan que algo está pasando en el mundo, hermano Nelson, estoy buscando una propiedad, ayúdeme. Hermano Nelson, ¿cómo está la cuarta parte de lo que usted está vendiendo? Y cada vez que escuchan solamente una mala noticia, se asustan. ¿Será que ellos están saliendo por convicción o por miedo? Ahí viene la cuestión. Entonces en 1844, los que quedaron, los mileritas que quedaron, dijeron, hay algo que no hemos entendido. ¿Y saben qué hicieron ellos? Volvieron a estudiar y dijeron, hay algo que no entendimos. Y adivinen qué descubrieron. Que hay un tabernáculo en el cielo. Y que en 1844 no iba a venir Jesús, sino que Jesús pasó del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y eso, los que entendieron eso, ¿qué hicieron? Junto con Cristo, de manera simbólica, también entraron en el lugar santísimo. Y los que no, se quedaron en el lugar santo. En el mejor de los casos, sino es que se quedaron nomás afuera en el atrio. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Se perdieron de todas estas verdades, porque no fueron sinceros. ¿Qué pasó con los apóstoles en la época de Cristo? ¿Qué pasó cuando lo vieron a Cristo crucificado? Ya no gobernamos Israel, muchachos. Se acaba de morir el que iba a fundar el reino de Israel aquí. ¿No era este el Mesías? ¿Qué pasó? Y todos estaban en el aposento alto temblando, asustados, reunidos por miedo. ¿Ya? ¿O no? Estaban temerosos. Sí, estaban. ¿Y qué hicieron ellos? No les tocó más. No entendían. No entendieron. Hay algo que no hemos entendido. Jesús no vino a establecer un reino, sino ¿qué cosa? Vino no un reino terrenal, sino el reino de la gracia. Es lo que ellos no habían entendido. No entendían que el Mesías tenía que morir y Jesús les había dicho 800 de veces que se iba a morir. Y lo mismo pasó aquí. Volvieron a estudiar y dijeron, hay algo que no nos dimos cuenta. Y se dieron cuenta que no era la segunda venida, sino ¿qué cosa? Que Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y se estaba poniendo simple y llanamente en marcha el tiempo del fin. Y volvieron a estudiar otra vez las profecías y adivinen qué. Entendieron cosas que no habían entendido antes. Y gracias a eso estamos aquí nosotros. Entonces, ¿por qué son caídas estas iglesias? Porque no aceptaron estas verdades. No aceptaron la profecía de las 2300 tardes y mañanas. No aceptaron la profecía de las 70 semanas. ¿Qué dice la profecía de las 70 semanas según el mundo evangélico? La última semana, ¿a quién le echan la culpa? Al anticristo. Y si el mundo protestante solamente entendiera la profecía de las 70 semanas, se entendería que el pueblo de Israel no tiene nada que ver en la profecía bíblica. Y perdón, una pregunta. Y cuando dicen la Biblia que todo Israel va a ser salvo después de eso, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A cuál Israel? ¿Cuál es el Israel de Dios? No es Israel, no es judío el que es por la sangre y por linaje de Abraham, sino simple. ¿Qué significa ser israelita? ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? ¿Qué dicen ustedes?
Ah, soy linaje de Abraham, ustedes son generación de víboras, son hijos del diablo. Porque las obras de quién están haciendo ustedes? Del diablo, y ustedes piensan en matarme y dicen que son hijos de Abraham. Si Abraham me hubiera visto, se hubiera regocijado. Él se regocijó de mi día. Pero ellos, ¿qué querían hacer Jesús? Matarlo. ¿Eran israelitas esos? El centurión romano no tenía más fe que todos los que había visto Dios en Israel. Ese era más israelita que los otros que iban todos los días al templo. Para Dios no importa el linaje, no importa la sangre. A Dios que le importa el corazón. Dame, hijo mío, tu genealogía. No, dame, hijo, tu corazón, dice Dios. Es lo que importa. Todas las promesas que hay en el Antiguo Testamento eran para el pueblo de Israel. Pero ¿para quiénes vinieron a hacer ahora esas promesas? Para los gentiles. Para cualquiera que acepte a Cristo. Vamos a la parábola de las bodas. Llamen a los invitados. Fueron los siervos del rey. ¿Y los invitados? No quisieron venir. No quisieron venir. Perfecto, la fiesta se va a hacer. Traigan al que encuentren en las calles. Vagabundos, prostitutas, ladrones, lo que tú en una calle encuentras, lo que sea. ¿Verdad? Gente buena y gente mala. Pero la boda se tiene que hacer. Tiene que haber gente para la boda, ¿verdad? ¿O ustedes han visto una vez alguna fiesta vacía? No, pues si no vienen los invitados, el que caiga, ¿verdad? Una pregunta. Cuando Pablo dice que de ninguna manera ha desechado Dios de su pueblo porque él también es israelita, ¿a qué se refiere entonces? No al sistema, sino a las personas. Lo mismo que Babilonia, salir de ella. Dios ha rechazado a las personas. Pero entonces estamos diciendo que hay israelitas. ¿Perdón? O sea, estamos diciendo que hay israelitas. ¿Cómo que hay israelitas? ¿En qué sentido? No te entiendo. O sea, es que esa es la confusión de muchos cristianos, ¿no? Cuando el apóstol dice que todo Israel será salvo, entonces eso ellos dicen al tiempo del fin hay israelitas. Entonces, pues sí, claro, decimos que se perdieron las tribus y no hay. O sea, no, verás. La genealogía se perdió. La genealogía pura se perdió. ¿Ya? Pero por ahí dicen que incluso aquí en Ecuador los lojanos son judíos que vinieron huyendo de la Santa Inquisición. Existe esa leyenda, que será verdad o mentira, no sé. Yo también tengo sangre lojana. ¿Quién sabe? Yo soy de la tribu de Rubén, de Dan, de Nectalí. ¿Tengo alguna herencia genética tal vez? No lo sé. No hay manera de saberlo. ¿Ya? Pero miren, la salvación, vuelvo a insistir, no es por sangre. Pueden salir hijos de Dios de Babilonia, pueden salir hijos de Dios de la nación de Israel, pueden salir hijos de Dios de Irán, de Venezuela, de Ecuador. Claro que pueden salir. Ya, pero no necesariamente es que Dios sí o sí va a salvar a 12,000 judíos de cada... No es así. Ya, en ese sentido. Entonces, Dios nunca ha rechazado a nadie, a ninguna persona. Ha rechazado el sistema, sí. Dios ha rechazado el sistema de Babilonia, pero no a sus hijos que están dentro de Babilonia. Es así de simple. Es como un decir, ¿no? Una madre que tiene un hijo en la cárcel, en la peor cárcel del país. Ya, y la madre odia esa cárcel, pero no puede odiar a su hijo que está dentro de esa cárcel. Odia la cárcel, pero no a su hijo que está dentro de la cárcel. Entonces, en ese sentido, Pablo, cuando está hablando esto, ¿en qué contexto está hablando? En el contexto de que acaban de matar al Hijo de Dios, la nación de Israel, el pueblo de Dios. ¿Y qué les dice Pablo? Tranquilos, que aún hay salvación. No por el hecho de que tal vez nosotros matamos al Mesías y estamos perdidos. Tal vez el sistema, pero nosotros no. Es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Ya? ¿Está bien la respuesta? ¿O algo más que quieras adicionar? ¿Qué se entendería que haya llegado o haya entrado a la plenitud de los gentiles antes de que todo Israel sea salvo? La palabra lo mismo lo dice. Ha entrado a la plenitud, han entrado todos los gentiles. Ellos han aceptado el mensaje más de lo que aceptó el pueblo de Israel. Ellos fueron así. Pablo, cuando se iba a predicar, iba con los judíos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? No molestes. Vamos con los gentiles. Y los gentiles, a eso se refiere. ¿Está bien? Sí, lo que es
Aquí dice luego, todo Israel será salvo y aún no lo... Todo Israel. ¿En qué pasaje bíblico estás? Estoy en Romanos. ¿Romanos qué? Romanos 11, 26, 25. Romanos 11. En Romanos, Hasta el 29. Romanos 11. Vamos a aclarar esta duda, ¿ya? No pasa nada. Israel se les salvará. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. De Sión saldrá el libertador, que limpiará a los hijos de Jacob de todas sus faltas. Y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es ese libertador? Ah, ya, por ahí vamos, ya. Si los miramos desde el Evangelio, ellos son enemigos, lo que es para el bien de ustedes. Pero ¿a quién está hablando Pablo? A los gentiles. Si los miramos desde el Evangelio, ellos son enemigos, lo que es para el bien de ustedes. Pero ateniéndose a la elección, ellos son amados en atención a sus padres, porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Pues bien, ustedes que no obedecían a Dios fueron perdonados a través de la desobediencia de los judíos. Ah, por ahí vamos. ¿A quién está hablando Pablo? A los gentiles, que ellos son ¿qué cosa ahora? Amados por la desobediencia de los gentiles. Sigamos. Ellos a su vez serán perdonados después de la actual desobediencia que les han traído el perdón a ustedes. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de mostrar a todos su misericordia. Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. Cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos. ¿Quién entró jamás en los pensamientos del Señor? ¿A quién llamó para que fuera su consejero? ¿Quién le pidió primero para que Dios tenga que devolvérselo? Todo viene de Él y por él acontece y volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Toda Israel tenía que ser salva. Porque en Israel, ¿quién nació? Jesús. Imagínense que Jesús naciera en Ecuador. ¡Ah! ¡Qué privilegio! Todo el Ecuador debería ser salvo. Pero ahí vienen en casa los ecuatorianos. Lo matan. Y los peruanos, los colombianos, los venezolanos, los brasileños, los estadounidenses, los europeos, los africanos, los australianos lo aceptan. Nosotros teníamos que ser salvos, lo que está diciendo Pablo. Nosotros. Pero ¿qué hicimos a la final? Y ahora la salvación es para ustedes. Es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Se entiende? Está hablando de la profecía mesiánica, del cumplimiento, de cómo el pueblo de Israel lo rechazó, que ellos tenían que ser salvos, y ahora la salvación es para los gentiles. ¿Y quién? ¿Quién somos nosotros para entender esto? Este misterio, dice Pablo. ¿Quiénes somos nosotros para entender este misterio? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe cómo hacerlo, porque es algo increíble. ¿Sí me entiendes? O sea, nace el Salvador y lo matan al Salvador. No tiene lógica, ni siquiera hay manera de... Es como para mí la guerra que están librando estos. Están locos. No es que son el pueblo de Dios. Y están matando a diestra y siniestra. Y están unidos con Donald Trump. Ya no, a Donald Trump le están diciendo que es el rey de Ciro, que es el ungido de Dios. Y no son el pueblo de Israel. No son la nación santa. Y los mismos sacerdotes, los rabinos, no son los que ahorita están ahí casi besándole los pies a Donald Trump. ¿Qué les pasó? Es una locura. Si viniera Cristo lo volvieran a matar. Y si resucitaran los apóstoles y si resucitara Moisés lo volvieran a matar. Porque están locos. Porque ellos dejaron la... Ah, sí, pues claro. Ellos no entendieron el tabernáculo, los judíos. Porque si hubieran entendido el tabernáculo, ellos hubieran entendido que Cristo tenía que venir a morir. Y el que hubiera matado a Cristo hubiera sido el Imperio Romano, no los judíos. Porque el Imperio Romano se vio obligado a matar a Cristo. Quiso Poncio Pilato hasta el último. Oye, pero no hay cómo matarlos, no he hecho nada. Mátalo, crucifícalo. Poncio Pilato dijo, ¿y ahora qué hago? Pues, no he hecho nada. No había manera de matarlo. Es como que nosotros cojamos a alguien que está parado en la calle y le llevamos a la policía y lléveselo preso. ¿Pero qué hizo? Lléveselo preso.
Pero ¿qué ha hecho? Y todo el mundo comienza a amontonarse y llévenselo preso. Y la policía, para calmar la situación y que no se vayan a encontrar, dice, métalo nomás, después vemos qué hacemos. Porque la situación está fuera de control, nos van a matar a toditos, mételo. Tienen que seguir a la multitud, porque si no, eso fue lo que pasó. ¿Quedó clara la duda? Claro, o sea, esto se entiende como una profecía. Exactamente, Básicamente, exactamente. dentro del mundo protestante, después de que todos los gentiles hayan entendido el Evangelio, todo Israel va a ser salvo. Entonces, No, está viendo como se lo pone así, pero eso está hablándose de Cristo, de la muerte de Cristo está hablando Pablo. Pablo está predicando a los gentiles. Y Pablo le está diciendo a los gentiles, ahora ustedes pueden ser salvos. Porque ¿qué decían los judíos de los gentiles? Ustedes son unos perros, son inmundos. ¿Ya? Los judíos no podían comer con un gentil. Entonces esto era nuevo. Y ahí también viene el sueño del apóstol Pedro, que ve en un lienzo un montón de animales inmundos. ¿Y qué le dice Dios? Mata y come. Señor, nunca he comido cosa inmunda. Mata y come. Pero Señor, yo soy judío de nacimiento. Mata y come. Y viene a Pedro y abre Pedro la puerta y vamos a predicar a los gentiles. Ya entendí. Anda, contamínate, Pedro. Contamínate en el pensamiento judío. Es lo que le estaba diciendo Dios al apóstol Pedro. ¿Y qué hizo el apóstol Pedro? Vamos. Pablo está diciéndole a los gentiles, ahora ustedes son salvos. La nación de Israel tenía que ser, pero Cristo, ellos mataron a Cristo. Y ahora ellos son, porque Israel tenía que ser salvo. Israel era la luz del mundo. Ya, pero ellos ¿qué hicieron? Cogieron esa luz, se la guardaron en el bolsillo, la pusieron debajo de su cama y se hicieron los importantes. No me toques, no me mires. Qué pena. Eso es lo que está diciendo Pablo y es lo que está explicando. Eso está hablando, no en profecías del futuro, que no. Está hablando a los gentiles de esa época. ¿A la carta es a quién? A los romanos. ¿A quién está predicando Pablo? A los romanos. ¿Ya? Es simple. Pero si tú le quieres, sí, pero perdón, no tú. Si hay cristianos que quieren coger y hacer eso una profecía lo pueden hacer, están tergiversando la Biblia. Ahí se está hablando de la muerte de Cristo, lo dice clarito el contexto del pasaje bíblico. Por eso cuando nosotros leemos un pasaje bíblico tenemos que leerlo dentro del contexto. E incluso el libro, ¿a quién se está refiriendo ese libro? A los romanos. ¿Ya? Es bien simple. Gracias por la pregunta y espero que haya quedado aclarada la duda. ¿Ya? Muy bien. Babilonia sufre esta caída espiritual porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto puede referirse a una sola cosa, a saber, las falsas doctrinas. Ella corrompió las verdades puras de la palabra de Dios y embriagó a las naciones con fábulas placenteras bajo la forma del papado, suplantando el evangelio y lo sustituyó por un falso sistema de salvación. Y aquí tenemos un montón de ejemplos, ya vimos todo eso en Daniel 7, solamente les voy a parafrasear unos cuantos. Ya, la Inmaculada Concepción de María niega totalmente el sacrificio de Cristo. Porque María solamente quedándose embarazada de Cristo ya se hizo digna de interceder por nosotros. Entonces, ¿para qué? Disculpen la expresión, ¿para qué rayos murió el Hijo de Dios en la cruz? Si María solamente teniéndolo en su vientre ya es intercesora por nosotros, ¿para qué murió Cristo? No tiene sentido. Cristo murió en balde, según la doctrina católica. ¿Ya? Procuró hacer un lado la mediación de Cristo. ¿Qué te dicen los sacerdotes? Ven y confiésate, yo te absuelvo de los pecados. Y qué pena los católicos, ¿no? Sí. Que ustedes también han de haber participado de eso. Confesionario. Pero tiempos de ignorancia, Dios no nos culpa ni nos condena por eso, ¿verdad? Sí, pues una burla, porque ha sido una burla. Es una burla, es una burla. Como pendejo. Sí, así es la palabra, pero es la verdad. Rechazó la salvación por la fe. Ahora la salvación para ellos no es por fe, sino por money. Dinero, ¿ya? La blasfemia también de la doctrina de la transubstanciación. Cuando tú vas y comes la famosa hostia, te estás comiendo, según ellos, literalmente el cuerpo de Cristo. Estás haciendo un acto caníbal. Eso es lo que ellos creen. Literalmente eso se convierte en la carne de Cristo, literal, no simbólica, literal. Y tú vas y te comes al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que practica el satanismo, la élite? No practica el canibalismo. A vos te hacen participante de un ritual satánico cuando tú participas de la hostia. Así de oscuro es eso. ¿Ya?
La sustitución de la tradición y la voz de la iglesia como guía infalible en lugar de la Biblia. O sea, los sacerdotes son todo ahí. Igual que hoy en la actualidad, las iglesias protestantes, ¿no es lo que dice el pastor? Listo, ya. Obviamente el cambio de los 10 mandamientos, la abolición del segundo mandamiento, la abolición del cuarto día, el cambio también, etcétera, etcétera. La doctrina de la inmortalidad natural del alma. Esto tenemos que estudiarlo más adelante. Ya les voy a dar solamente una pequeña iniciativa. Esto también proviene del mundo pagano y fueron los padres de la iglesia, entre comillas, quienes introdujeron esta doctrina perniciosa como parte de la verdad divina. Este error anula las dos doctrinas bíblicas de la resurrección y del juicio general y abre una puerta al espiritismo moderno. De este error brotaron otras doctrinas funestas como el estado consciente de los muertos, el culto de los santos, la mariolatría, el purgatorio, las recompensas dadas al morir, las oraciones y los bautismos en favor de los muertos, los tormentos eternos y la salvación universal. ¿Qué es la doctrina de la inmortalidad del alma? La doctrina de la inmortalidad del alma es que los santos ahorita se están intercediendo por nosotros. La doctrina de la inmortalidad del alma es que los muertos ahorita están sufriendo en el infierno. Ya, esa es la doctrina de la inmortalidad del alma. Es que después de morir nosotros seguimos en un estado de conciencia. Cuando la Biblia compara la muerte con un sueño, tú te mueres y ahí te quedas y se acabó. Y no es que por ahí anda tu espíritu dando vueltas, o anda el espíritu de tu abuelita cuidándote, o el espíritu de tu tatarabuelo que fue malo, está ahí en el purgatorio. No, nada de eso, ¿ya? El bautismo por aspersión, cuando es por sumergión, no. La doctrina de un milenio temporal, que dice el mundo protestante, y que dice el catolicismo, y que dice el satanismo, que van a haber 1000 años aquí en la tierra. 1000 años aquí en la tierra. Cuando la Biblia habla de 1000 años en el cielo. ¿Ya? Esto es muy interesante también. Unos dicen 1000 años en la tierra, otros dicen 1000 años en el cielo. ¿Cuál tiene la razón? ¿Qué dice la Biblia? Que vamos a estar con Cristo en el cielo por 1000 años. Pero el mundo evangélico, el mundo católico y el mundo satánico habla de 1000 años aquí en la tierra. ¿Ya? Y es lo que quiere hacer Satanás, de hecho. Pero bueno, eso es otra historia. Ya vamos a llegar a Apocalipsis 20. En fin. No se puede decir que Babilonia ha caído, porque miren, o había caído, porque como dijimos, el paganismo cayó, nació caído, el catolicismo cayó y el protestantismo ha caído. ¿Por qué? Porque ha absorbido estas falsas doctrinas también del catolicismo. Entonces, ¿qué pasó después de 1844? La decadencia del mundo protestante. Y si nosotros comparamos a los cristianos, no importa de la denominación que sea, de esa época con los actuales, señores, es una lástima, ¿sí? Déjenme ver, ya. En el caso de las iglesias protestantes había llegado el momento de subir un nivel religioso más alto. Podían aceptar la luz y la verdad que se les ofrecía y alcanzar ese nivel superior, o podían rechazar y perder su espiritualidad y el favor de Dios, o en otras palabras, experimentar una caída espiritual. Cuando pasó lo que pasó en 1844, era el momento de crecer o de mermar. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando vino Cristo? Ese era su momento. O se convertían en el pueblo de Dios, o quedaban deshechos. Y ya sabemos qué pasó. Quedaron desechados. Es la historia, siempre se repite, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Ese era su momento. ¿Y qué pasó? Toda una generación murió, a excepción de 2. Josué y Caleb. Ni Moisés pudo entrar. Ni Moisés pudo entrar, ni Aarón pudo entrar, ¿ya? Entonces todos tuvieron su momento, lo aprovecharon, ya. Y la iglesia que también tuvo su momento fue la iglesia adventista, pero parece que la historia se repite siempre. En fin, vamos terminando. Ya, la verdad que Dios consideró propio emplear como instrumento para esta obra fue el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel hizo una primera separación. Hizo una primera separación. Cuando uno va a sembrar, ¿qué es lo primero que se hace? La semilla. ¿Qué se hace con la semilla?
Se coge la mejor, ¿verdad? ¿Hay una separación o no hay una separación ahí? Claro que sí. Después cuando la siembras, ¿qué haces con la tierra? La limpias. ¿Hay una separación o no hay una separación ahí? Después, ¿qué sucede? Siembras la semilla y crece la planta y la cosechas. Y cuando la cosechas, ¿hay una separación o no hay una separación ahí? Claro, porque hay veces hay semillas que ya se pasan. Ah, déjalo más, eso ya está dañado. ¿Ya? E incluso cuando ya tienes el grano, ¿qué haces? ¿No haces otra separación? Por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, cada uno de los mensajes de los tres ángeles hace una separa. El primero, el juicio. Ahí hay una separación. A ver quiénes se aceptan el juicio. ¿Quiénes aceptaron el juicio en 1844? Ya hubo una separación. Y la historia se va a volver a repetir. Por si acaso, muy pronto empezará otra vez este mensaje. La hora de su juicio ha llegado. Cuando veamos que en el mundo entero se comiencen a hacer leyes religiosas, va a haber una separación. Y los que hemos entendido estas verdades del santuario y todo eso, tomaremos una decisión. Después, ¿qué cosa? Ha caído Babilonia. Va a haber una separación, claro. ¿Qué va a pasar con las iglesias protestantes? Va a comenzar a haber una salida. Y después el tercer mensaje, la marca de la bestia. ¿Y qué va a pasar con el resto del mundo? Católicos, ateos. ¿Va a haber otra separación? Va a haber otra separación. Cada uno de los tres mensajes hace una separación. ¿Ya? Hace una diezma. En fin, Jeremías 51:9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dios quiso salvar al pueblo de Israel, Dios quiso salvar a Babilonia, Dios quiso salvar al mundo protestante, Dios quiso salvar al mundo adventista. Claro que sí, pero no ha sanado, no ha querido ser sanada, ¿verdad? Esto fue lo que experimentaron las iglesias. Decidieron adherirse a los viejos errores y seguir propagando sus falsas doctrinas entre la gente. Por lo tanto, la luz de la verdad las abandonó. ¿Qué pasó cuando rechazaron estas verdades? El santuario, la inmortalidad del alma, el mensaje de los tres ángeles, se me fue el nombre, el historicismo. Comenzaron a inventarse sus propias doctrinas, ¿verdad? Y cada iglesia tiene una doctrina diferente. Y bueno, aquí ya les voy a leer un par de datos históricos, pero me voy a pasar todo esto porque no hay mucho tiempo. Déjenme ver. Sí, vámonos a cada uno, porque hay bastante que leerles, pero no los quiero cansar, ¿ya? Miren, el redactor de Western Christian, Advocate, escribió en 1893. ¿En qué año? 1893. 50 años prácticamente después de 1844. Vamos a ver cuál era la condición del mundo protestante de esa época. A la iglesia de los metodistas escribe: la gran dificultad con nosotros hoy estriba en que la salvación de las almas en peligro recibe nuestra última y menor consideración. Muchas de nuestras congregaciones se conducen como clubes sociales. ¿Han conocido iglesias así? Sí. Son todas prácticamente hoy en la actualidad. Pero en esa época era algo nuevo. La gente se asustaba. Hoy, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Ya? Se han roncado en centros de influencia social. Se procura formar parte de ellos para progresar en la sociedad. Es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. ¿Ya? Y ya por eso el jefe te ve diferente, ¿verdad? En los negocios o en la política, en la política. Y no hay predicadores que también usan la religión. ¿Te acuerdas cuando estaba en campaña en Novoa? Y te mostré un video que se puso ahí a orar con un pastor evangélico. Y yo te dije, sí, ves, ya se ganan los evangélicos, te decía yo. ¿Qué tienen que ver los pastores evangélicos con el presidente, con los alcaldes o con los diputados o lo que sea? Nada. Ellos no tienen que estar ahí orando con ellos, ¿no? Váyase por allá. Los predicadores invitados son aquellos que saben suavizar los textos para que halaguen con cortésmente los oídos y oculten cuidadosamente la condenación. Son los predicadores que te hablan bonito, que te hablan al oído. Esos son los invitados. Ese que pasa hablando del infierno y del juicio y que Cristo viene, no le llames, ese asusta a la gente. El otro día me hicieron un montón de preguntas después que preguntó ese man, predicó ese man. No lo llames. Que causa temor, causa confusión en la iglesia. Los cultos dominicales, y yo también diría los cultos sabáticos, sirven de ocasiones para ostentar las elegancias de las últimas modas en los atavíos. Verán que estamos hablando de una carta de 1893, de hace más de 100 años. ¿Ya?
Aún los pequeñuelos son adornados como si fuesen acólitos del orgullo. Si se leen los reglamentos es para cumplir con la letra de una ley cuyo espíritu huyó hace mucho. Los registros de las clases están llenos de nombres de personas inconversas. Se pueden encontrar miembros oficiales en los palcos de los teatros y otros lugares donde se lucen vestidos lujosos. Los que reciben la comunión participan en las carreras, dan bailes y partidas de naipe y asisten a ellas. Miren, y estamos hablando en un contexto de cuando estas cosas los hacían los mundanos, ¿ya? Porque ¿dónde se ven las partidas de naipe? En los bares, ¿verdad? Verán, a veces nosotros tenemos, vamos a aclararlo, ¿no? En nuestra casa tenemos ciertos juegos de mesa que podemos jugar, pero en esa época los que jugaban naipe, ¿quiénes eran? Solamente los que, ¿sí me hago entender? Ya, en ese sentido. Es como, por ejemplo, la corbata, el smoking. ¿De dónde viene esa herencia? De los mafiosos. Los mafiosos utilizaban traje y corbata en la década de los 40. Entonces tú nunca ibas a ver un pastor con traje y corbata, porque ese mafioso se vestía así. ¿Ya? Solo que la cultura ha cambiado, ¿sí? Nada más, les aclaro eso. La distinción que hay entre los que están dentro de la iglesia y los que están afuera es tan oscura que los hombres se sonríen cuando se les solicita que se unan a la iglesia. Y a veces nos dicen que fuera de ella encuentran a los mejores hombres. Es impresionante. Y sin embargo, bajo la inflación de los ricos e impíos, nos hemos extendido tanto que ellos nos resultan necesarios. Y yo he visto esto. ¿Qué es lo que trato de decir? Que las iglesias necesitan de gente que tenga dinero, porque si no, no se pueden mantener. Y como el hermanito que da de diezmo, 10,000 o $1,000, o así sea $100, es tan necesario, así el hermanito vaya en pantaloneta a la iglesia, o si su mujer vaya más pintada que un payaso y con una minifalda así, nadie le puede decir nada porque representa dinero. Y así al hermano le hayan visto un fin de semana en un bar. ¿Tú quién eres para juzgar? Solo Dios juzga, solo Dios ve el corazón. Es lo que te van a decir. La aplicación de la letra inequívoca de la disciplina durante un solo año reduciría a la mitad el total de nuestros miembros, pondría en bancarrota nuestra sociedad misionera, cerraría nuestras iglesias lujosas, paralizaría nuestros intereses afines, dejaría sin emolumentos y en angustia a nuestros pastores y obispos. O sea, si se hace una disciplina de la iglesia, nos queda quizás, en el mejor de los casos, la mitad de la iglesia y dinero. Es como que un negocio pierde la mitad de sus clientes. ¿Qué creen que va a pasar? Miren, nosotros aquí en el Ecuador tuvimos un conflicto con Colombia. Bueno, el presidente tuvo un conflicto con Colombia, porque nosotros no nos hemos peleado con ningún colombiano. Ya, disculpen la expresión, ese tonto que nos dirige. Debido a eso, que ya no podemos exportar plátano, adivinen qué pasó con el plátano. El plátano que estaba valiendo $12, ahorita ya vale solamente $2-3. ¿Por qué? Porque ya perdimos un cliente, solo perdimos un cliente y nosotros ya estamos pasando una crisis media complicada. Si se dan cuenta. Ahora imagínense si las iglesias pierden a la mitad de sus miembros. ¿Qué comen los pastores? Que ya no van a poder ir a esos restaurantes tan lujosos que a ellos les guste, ¿verdad? Lastimosamente. Les voy a leer otra cita más. El Independent de Nueva York del diciembre de 1896 contenía un artículo del cual dice lo siguiente. En un número reciente de su periódico vi un artículo en el cual un corresponsal declaraba que más de 3,000 iglesias de las organizaciones congregacionalistas y presbiterianas de este país no podían informar que el año pasado un solo miembro hubiese sido añadido por profesión de fe. ¿Puede ser esto verdad? Este pensamiento se ha apoderado de tal manera de mí que no puedo sacarlo de mi mente. Basta para horrorizar el alma de todo verdadero cristiano. Wow. Una cita más dice: si esto sucede en esas dos grandes denominaciones, ¿cuál será la condición de las demás? Estamos hablando de iglesias inmensas, iglesias que tienen muchísimos miembros. ¿Vamos a quedarnos todos sentados tranquilos y permitir que esto continúe? ¿Callarán nuestros periódicos religiosos y nuestros púlpitos como perros mudos que no pueden ladrar en vez de advertir al pueblo que se acerca el peligro?
elevaremos todos nuestra voz como trompeta acerca de este asunto. ¿Qué debe pensar el Hijo de Dios de semejante resultado de nuestra labor? O sea, una labor nula. ¿Qué debe pensar un mundo incrédulo acerca de un cristianismo que no produce más fruto? No nos preocupan las multitudes de almas que bajan a la perdición cada año mientras todos nosotros permanecemos sentados y mirándolas. ¿Dónde está nuestro país al fin de los próximos 10 años si no nos despertamos? Y bueno, hoy vemos la respuesta a estas preguntas de los cristianos que hicieron en esa época, y es cómo está el mundo religioso hoy en la actualidad. Es un circo. ¿Para qué vas al circo? A distraerte, a divertirte, a pasarla bien. O tú vas para que el payaso comience a señalar tus errores. Tú vas a reírte del payaso y a reírte con el payaso. ¿Alguna vez alguien ha visto o ha ido a un circo? Y para eso es el circo, para entretenerse. ¿Ustedes alguna vez han visto a gente dormida en el circo? No. Ah, pues el payaso, el peor payaso del mundo, si deja que el público se duerma. Y a veces las funciones de circo duran hasta las 12 de la noche y la gente está despierta hasta las 12 de la noche. Porque el payaso no les deja dormir. ¿Verdad? El payaso no te deja dormir. El payaso, ¿cuál es el trabajo del payaso? El payaso se tiene que hacer reír aunque sea lo último que haga en esta vida. Pero el payaso te hace reír porque te hace reír. Ese es el trabajo del payaso. ¿Cuál es el trabajo de los pastores hoy en la actualidad? Hablar de la segunda venida de Cristo o entretener a la iglesia para que vengan más miembros y tener más plata y el que tenga una mejor vida. Sí, lo segundo. Porque si no te llaman fundamentalista, te apartan. Es como un insulto. Todo es una cuestión de lo mismo que le pasó a la nación de Israel. Este va a hacer que vengan los romanos y nos destruyan. Matémoslo. ¿Eso no fue lo que dijeron los sacerdotes? Eso fue lo que dijeron. Y va a ser el fin de nosotros. Mátalo. Y es lo mismo, solo que no pueden matar aún. Miren, les voy a leer una frase más, que hay unas frases muy buenas para leer y después ya estamos terminando. Hoy la antigua creencia de que Jesús volverá a aparecer en el cielo para inaugurar un dramático juicio del mundo, sentenciar a Satanás y a los demonios al infierno y conducir a los ángeles y a los cristianos al paraíso, se ha reducido a la doctrina esotérica de una minoría en vez de ser una convicción universal de enorme influencia en el mundo cristiano. Es la creencia de unos, como tú dijiste por ahí, de unos fanáticos, no dijiste fanáticos, de unos sectarios. Para algunos. Solamente es la idea de unos, la idea de que venga Cristo, juzgue y unos sean castigados y otros llevados al cielo. No, ya no son populares esos mensajes, qué pena. Pero esta es la esencia del cristianismo. Hablar de la segunda venida de Cristo, pero ya ni siquiera nos interesa hablar de eso. Una vez que un moderno acepta lo que los historiadores le dicen en cuanto a la edad del universo y una vez que acepta lo que los hombres de ciencia le dicen acerca de la naturaleza del proceso evolucionista, no puede creer que se producirá jamás un desenlace espectacular de los asuntos del mundo como el que esperan los primeros cristianos, hablando de la evolución, ¿no? Si tú crees en el evolucionismo, tú no estás creyendo en la segunda venida de Cristo. Nos proponemos tomar del cristianismo antiguo los elementos que parecen tener valor permanente, combinarlos con las convicciones religiosas y las percepciones éticas que han surgido durante los tiempos modernos y con este material compuesto elaborar una nueva fórmula de mensaje cristiano. O sea, coger la cultura, coger su música, coger sus creencias, coger la idea popular de la sociedad y con eso hacer una nueva religión. Y listo. Y todos felices. ¿Ya? Y esto se hace. Yo lo he visto en el adventismo. Yo he sido toda mi vida adventista y yo lo he visto en el adventismo. Cogen lo que es popular de la sociedad y lo incluyen en la iglesia.
Si el protestantismo hubiera aceptado el mensaje del primer ángel, ello habría permitido a la iglesia ser una luz para todas las naciones. Pero al rechazar el mensaje, traicionó su cometido y dejó a las naciones sin el testimonio de la verdad presente que podrían haber tenido. Y como consecuencia, ellas andan a tientas en las tinieblas del error y la superstición resultantes de las influencias intoxicantes y estupefacientes del sistema de falsas doctrinas que dicha iglesia edificó y no quiso abandonar. Voy a terminar. Hay más que leer, pero voy a terminar aquí, ¿ya? Pero a fuerza de apartarse de Dios, las iglesias populares llegan finalmente a una condición en que los verdaderos cristianos no pueden seguir relacionados con ellas y serán invitados a salir. Esto lo veremos en el futuro, en cumplimiento de Apocalipsis 8:4. Creemos que vendrá cuando en adición a sus corrupciones, las iglesias empiecen a levantar contra los santos la mano de la opresión. Y bueno, eso lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, miren, vamos a Apocalipsis otra vez, 14:8. Y otro ángel siguió diciendo, ha caído aquella gran ciudad que ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. ¿Quién es esa ciudad? Babilonia. Que ya vimos que no solamente es el Vaticano. Es una caída. Porque si cayó la dueña del prostíbulo, pero las hijas siguen trabajando, no pasa nada. Así está enferma la dueña del prostíbulo, ¿verdad? No se preocupe, señor. Nosotros vamos a seguir trabajando y ponen por allá a otra prostituta que tiene mucha experiencia igual que ella a administrar el burdel, ¿verdad? Pero si cae la dueña del prostíbulo y caen también todas las hijas, todos los trabajadores del burdel, ¿qué sucede con este burdel? Se acabó. Es caída, ¿verdad? ¿Qué sigue automáticamente después de eso? La destrucción, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere el versículo 8 del mensaje del segundo ángel? A la caída espiritual. A la caída de la verdad, de la verdad de las creencias, de las doctrinas religiosas que alguna vez tuvieron las iglesias protestantes. Porque el mundo protestante venía ¿de dónde? De la oscuridad, de acá venía. Y gracias a Lutero y otros reformadores más, comenzaron a ver la luz, ¿verdad? Iban viendo, iban aumentando esa luz, ¿verdad? Y cuando llegó la hora del gran chasco, 1844, ¿qué pasó cuando Jesús hizo la entrada triunfal? ¿Cuántas personas le fueron a recibir? Eso fue una locura eso, ¿verdad? Y los discípulos, y muchachos, ya estamos, ya la hicimos, ¿verdad? Ya estamos aquí, irán preparando los bolsillos. Valió la pena aguantarle este man 3 años y medio. Disculpen, ¿no? Pero era la emoción de ellos. Tal vez no dijeron las mismas palabras que yo, pero debió haber sido algo así, ¿no? Y pocos días después, ni una semana creo que había pasado, El Salvador en la cruz. ¿Y dónde estaba la multitud? Que lo había proclamado como rey. ¡Hosana, sálvanos! ¿Dónde estaban? Ahí no estaban. Y si estaban de espectadores. ¿Dónde estaban? ¿Sí se dan cuenta? El mundo cristiano, ¿qué pasó con el mundo cristiano? Estaba viento en popa. Pero comenzaron a rechazar ciertas. Entonces, ¿tú cómo rechazas ciertas verdades? ¿Qué tienes que hacer? Le vas metiendo lo que se te va ocurriendo. Es como cuando tú haces una mentira, ¿verdad? Alguna vez hemos mentido. Alguna vez hemos mentido. Digamos que vos te escapaste un día de tu casa para irte a una fiesta o para lo que sea, no importa. Así haya sido para ir a comprar pan, no importa. ¿Y dónde estabas, Mauricio? Que yo me fui con Federico a la cancha. ¿En serio? Ya le voy a preguntar a Federico. Oye, dile, loco, que estaba en la cancha. Oye, pero dile vos que estaba en la cancha.
Contigo. No, sí, señor, aquí estaba con Mauricio aquí en la cancha. Ahorita le voy a llamar a tu mamá. Y ahora, la mamá, mamita, hazte un favor, por favor, ¿qué cosa? Di que yo ese día me fui a la cancha y una mentira lleva otra mentira, ¿verdad? Es así, es una cadena de mentiras, ¿ya? Entonces, mentir es un arte, ¿verdad? Mentir no sabe hacerlo cualquiera, es un arte mentir, ¿ya? Porque tienes que ser demasiado astuto para predecir el futuro, ¿no? Y decir, sí, buena y creerte la historia, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que nosotros estamos, ¿no? ¿Qué pasó? Como tú rechazaste ciertas verdades, ciertas piezas del rompecabezas de la doctrina bíblica, ¿qué haces? Lo rellenas con lo que se te ocurre. Así de simple. Así de simple. Lo rellenas con lo que se te ocurre. Y ahí metes tú el futurismo. Entonces tú, para poder coger y hacer válido el futurismo, tienes que irte a Daniel a las 70 semanas. Y en vez de hablar de la destrucción de Jerusalén, esa última semana la coges para hablar ¿de qué? De la redención de Jerusalén. Y en vez de enfocarle a Cristo muriendo por tus pecados, le enfocas al anticristo engañando al mundo entero. ¿Sí? ¿Qué torcida esa doctrina? Que la profecía que habla del Mesías, de la muerte del Mesías, ellos la tuercen. Vamos a Daniel 9. 9:27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Ese es el anticristo. Mentira, era Cristo. En su última semana. En la última de las semanas de las 70 semanas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo muere en la cruz. ¿Y qué pasó con todo el sistema de sacrificios? Se paró, se detuvo. Porque ya murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como lo dijo Juan. Pero ellos dicen, no, ese es el anticristo, dice. Y se dan cuenta qué torcidos que son. Cómo tuercen la Biblia. Después, con la muchedumbre de las abominaciones que ha hecho el pueblo de Israel, vendrá el desolador, el imperio romano, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Y ahí se habla de la destrucción del templo que iba a venir después de la muerte de Cristo. Pero ellos dicen, no, eso es el anticristo. Este pasaje, pero y después, y todos los demás que están para arribita, los demás pasajes lo ignoran. Pero el último, como ellos cogen, lo tuercen, y la profecía de Cristo se la botan a Satanás. ¿Qué satánicos? Qué astutos, ¿verdad? Y eso es lo que tú tienes que hacer. Pero tú dile a los demás que te expliquen las demás profecías. Diles que te explican la profecía de las 2300 mañana. Dile que te expliquen las profecías de las 2290 días, los 1335 días. Diles que te explique quiénes son las bestias que salen del mar. Babilonia, el falso profeta, los 2 testigos. Con la palabra de Dios, sin usar la imaginación. Yo estoy dando citas bíblicas. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. Cristo no puso fin a los sacrificios y a las ofrendas. No era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo estoy explicando con la Biblia. ¿Ellos pueden hacer eso? No. Usan la imaginación. Este es el anticristo. Que se va a construir el tercer templo de Jerusalén. Y va a hacer un pacto con los judíos por 3 años y medio. Y en los 3 años y medio los judíos se van a dar cuenta. Y van a venir las copas de ira y se te sacan una historia larguísima. Pero nunca está hablando de esto. Está hablando de las 70 semanas. Están determinadas, versículo 24, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿De quién está hablando? De Cristo. No está hablando del anticristo. Y son 70 semanas. No son 69, son 70 semanas. Y tú no puedes sacar la última semana y botarla al anticristo. Si las 70 semanas hablan de quién? De Cristo. Pero ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque rechazaron las verdades y no pueden entender esto. No pueden entender esto. ¿Ya? Y hoy en la actualidad, la sociedad, por ejemplo, por tomar algo de la sociedad, la sociedad se está destruyendo. La sociedad se está haciendo pedazos. ¿Saben por qué? Porque los hombres comenzaron a odiar a las mujeres y las mujeres comenzaron a odiar a los hombres. Hoy en México hay una ley que se llama Ley Valeria, creo que se llama esta ley. Y en esta ley, un hombre no puede insistirle a una mujer en nada. Si yo te digo a ti buenos días y tú no me respondes, y yo te voy a decir buenos días, tú me puedes acusar de acoso y me puedo ir 3 años a la cárcel. ¿Y se acabó? ¿Qué hombre
crees que se va a arriesgar ahorita a tratar de conquistar a una mujer? ¿Tú crees que qué hombre quiere pasar 3 años en la cárcel? Si es 1 año en la cárcel, ¿qué hombre crees que quiere pasar 1 año en la cárcel? Pero están destruyendo la sociedad. Porque están separando a los hombres y a las mujeres. Y disculpen lo que voy a decir. Para los hombres ahora es más fácil ir con una prostituta que tratar de conseguir una novia. Disculpen lo que voy a decir. Y ahora hay mujeres, buenas mujeres obviamente, que dicen dónde están los hombres. Ya los hombres no invitan, ya los hombres no conversan, ya los hombres no te buscan. Hay una chica que decía, oh, tú vas a un bar, vas a un lugar de estos de reuniones, ¿no? Donde supuestamente se conocen hombres y mujeres. Y los hombres lo máximo que hacen es pedir tu número. Y te piden el número y cualquier cosa te escriben por WhatsApp. Ya no hay esa interacción de personas, ¿sabes por qué? Porque si pasa algo en el WhatsApp, él tiene la prueba. Decir, mire, yo solamente le estaba diciendo esto. Pero si tenemos una conversación, es tu palabra contra la mía. Y a ti te van a creer más que a mí. Entonces los hombres tienen miedo. Están destruyendo la sociedad por un grupo de locas. Porque son poquitas. Si estamos hablando del 100%, estamos hablando de 1, 2, 3%. En el mejor de los casos. Y lo mismo estamos hablando de la igualdad de género. Es lo mismo. El mundo se está volviendo, en ese sentido, se está volviendo loco. ¿Por qué? Porque hemos dejado verdades. Es normal que un hombre intente coquetear con una mujer. Es normal, es natural. Y la mujer también está en su derecho de decir, ¿sabes qué? Muchas gracias. No. Y si este hombre insiste o este hombre trata de hacer algo con la mujer, hay leyes que pueden comprobarlo y pueden pues, aplicárselas a este hombre que quiere hacerle daño a la mujer. Pero imagínense, solamente por decirle buenos días 2 veces a una mujer uno puede irse preso porque pueden tildarte de acoso. ¡Qué horrible! ¡Qué tristeza! Pobrecitos los hombres en México. Hay hombres incluso que están saliendo. Y eso está pasando también en España. Los hombres españoles no se buscan españolas, porque allá también el feminismo es... Y se van a países más cercanos de Europa a buscar mujeres. En serio, te estoy hablando en serio. Hay hombres que incluso van a Rusia, donde las mujeres son más conservadoras. Y allá se pelean por ellos vuelta, porque en Rusia hay menos hombres, hay más mujeres que hombres. Se pelean. Hay hombres que tienen unas caras, Diosito, que solamente la mamá les puede ver bonitos. Y allá las rusas se pelean por ellos. Porque vuelta para ellos el hombre latino es lo máximo. Porque allá los hombres rusos son bastante infieles. Porque como tienen tantas opciones, incluso las rusas hasta perdonan las infidelidades de sus hombres. Porque no tienen donde más elegir. Vuelta a los latinos, no digo que somos santos, pero en ese sentido no somos tan arrogantes como los rusos. No estoy hablando aquí mal tampoco de los rusos, no, pero o sea, hablemos como están las cosas, ¿no? Aunque dudo que alguien de Rusia me vaya a ver. Pero por si acaso, ¿no? Entonces imagínense cómo se destruye la sociedad. Tú sacas las verdades. Es biología que el hombre intente conquistar a la mujer. Pero ahora ya no puedo decirle a una mujer buenos días. Ya no le puedo decir a un halago qué bonita está usted. Ah, me estás acosando. Corre. Y literal, corre. Antes que llame a la policía y te vayas preso por 3 años. Y no creas que tú en la cárcel te van a dar cursos de... Y la cárcel es horrible. La cárcel te daña totalmente. ¿Ya? Te daña toda tu vida la cárcel, ¿no? Y miren, tomando un ejemplo de la sociedad actual, acá es lo mismo. Se rechazaron ciertas verdades, ¿con qué las llenamos? Con mentiras. Y se inventaron un montón de tonterías para mantener a la gente en la iglesia. Porque una ¿qué dice la Biblia acerca de la profecía? Mi pueblo se descarrió por falta de profecía. La profecía te pone la base para que tú sepas dónde estés, te da un propósito. Cristo viene pronto. Ya, pero como tú no tienes nada de eso, ¿cuál es el propósito de la iglesia entonces ahora? Es pasarla chévere, pasarla bacán, vacilar, pasarla divertido, hacer eventos sociales, clubs, salidas, que el pastor te haga reír. Nada más. La iglesia perdió propósito. La mayoría, no todos. Pero aún así, dentro de cada una de esas iglesias hay hijos de Dios que son fieles. Y Dios en su momento les va a llamar a salir de ahí y van a hacer, ¿qué cosa? El verdadero redil. Yo tengo ovejas que no. Pero cuando escuchen mi voz, van a venir y van a hacer, ¿qué cosa? Un solo redil. Pero eso solamente Dios lo sabe. Como les dije en la mañana, ¿qué pasó con Aarón? ¿No fue el que hizo el ídolo de oro, el becerro de oro? Y
¿Por qué no se murió ahí justamente cuando con los demás? ¿Por qué? Era una oveja que estaba fuera del redil. Acaba de salir, verán, Aarón acababa de salir de Egipto, toda su vida en esclavitud, toda su vida en el paganismo. Esa era la costumbre de él. No lo estoy justificando, pero tampoco lo estoy juzgando. ¿Y qué hizo a la final? Miren, fue uno de los mejores y no más recordados sacerdotes de toda la historia de la Biblia. Entonces, era una oveja descarriada, simple y llanamente, ¿no? Entonces, con esto terminamos el mensaje del segundo ángel. Y para la otra semana vamos a hablar del mensaje del tercer ángel. Y a continuación, ¿qué tenemos en Apocalipsis 15? Las 7 últimas plagas, castigos sobre los impíos. Ya, aquí vamos a hablar de la gran muchedumbre. Vamos a hablar de la preparación de... Oh, ya vamos a las copas de iras. Muy bien. Entonces aquí en otra semana más ya vamos a hablar de las copas de iras, ¿sí? Y bueno, este es el fin del estudio. Para la próxima semana hablamos de esto. Y bueno, será hasta la próxima.